Vamos a escuchar qué fue lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum, si les parece bien, precisamente en este marco en donde habla, ¿no? Y mire que mucha gente va a decir, ah, está Sheinbaum, Sheinbaum está defendiendo a sus cárteles, Sheinbaum no quiere que se toquen a sus cárteles. No, no, no va por ahí. Simplemente lo que dice la doctora es muy cierto. Si se nombra para solucionar, es que, ¿sabe cuál es la diferencia? La doctora Sheinbaum sí está en la posición de que vamos a terminar con el narcotráfico. Vamos a terminar con el narco. Órale, vámonos a terminar con el narcotráfico. Y Estados Unidos no. Estados Unidos está en su rollo de agarras al narcotraficante y el narcotráfico yo lo sigo operando. Uh-huh. Entonces, por eso es que la doctora Sheinbaum dice, bueno, pues sí que los nombre, a mí que los nombren, ¿no? Por mí, ¿cuál es la bronca? Pero vámonos sobre las armerías, porque la doctora Sheinbaum sabe que solamente nombrarlos no cambia nada. Se siguen trayendo armas y lo único que hace es justificar la postura de los Estados Unidos. Vamos a escuchar, si les parece bien, qué fue lo que dijo la doctora Sheinbaum relacionado con este tema. Ahí les va. Sí, entiendo que tiene que pasar por el Senado de los Estados Unidos. Eso es lo primero. Ahora, podemos ir comentando algunos temas, ¿no?, que estamos trabajando. El primero, México tiene una demanda internacional contra fabricantes de armas y distribuidores de armas en Estados Unidos. Si llegaran a decretar a grupos de la delincuencia organizada como terroristas, pues tendríamos que ampliar la demanda en Estados Unidos. Porque entonces, como ya reconoció el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos, que el 74% de las armas de los grupos delictivos vienen de Estados Unidos, pues entonces, ¿cómo quedan las armadoras y las distribuidoras frente al decreto? Tal vez, no sé, los abogados lo están viendo, pero pueden ser cómplices. Entonces, es uno de los temas que estamos revisando. Y el otro que ayer lo platicábamos, es el fortalecimiento de nuestras normas frente, pues, a cualquier intromisión o cualquier venta de armas de un extranjero en nuestro país. A nosotros nos corresponde nuestra propia legislación. Entonces, lo que nosotros no vamos a aceptar nunca, pues, es la intromisión, el injerencismo, y siempre vamos a defender nuestra soberanía. Sí. Y en el tema de las armas, en alguna ocasión, en una entrevista con Héctor Berrelés, con el maestro Javier Oliva, con Jorge Hartbar, con varios analistas que conocen bien esos temas en Estados Unidos, me decían algo muy cierto. Me decían, ¿quién arma los cárteles? ¿Quién en este momento es quien los arma? La lógica te dice, pues compran armas en las armerías, ¿no? Punto, así de lógico. Pero se necesita también un proceso para pasarlas, se necesita también un proceso para poder trasladarlas, se necesita un proceso para comprar, no creo que llegues con tu bolsita y ahí te va la lana, o sea, sí está un proceso para lavar ese dinero, o sea, ¿quién los arma? Pues las empresas de armas, eso me queda claro, pero quién es el enlace? ¿Quién es el enlace que mueve directamente todo ese negocio? Tiene que ser alguien legítimo, alguien que tiene la autoridad suficiente para poder actuar de manera ilegal. Fíjese lo que le estoy diciendo, podrá parecer una contradicción, pero no lo es. Alguien que puede operar de manera ilegal porque tiene una postura legítima hasta ciertas cosas. Y ya lo vimos, ¿no? Héctor Berrelés me decía la CIA, ¿no? Por ejemplo, analistas en materia de seguridad me decían la CIA, por supuesto, es la que toda la vida ha tenido esa presencia en materia de armas, ese control en materia de armas, es la que tiene incluso exagentes, extitulares de socios de armerías importantes en los Estados Unidos, de productoras de armas y demás. Eso es una realidad. Ajá. Entonces es ahí donde dices, ellos son muy responsables de todo eso. Y si se llega al tema de declarar de esa forma los cárteles, pues tendríamos entonces que exigir que se les investigara, tendríamos que exigir que se les señalara. Y ahí es donde yo creo que, perdón por la expresión tan coloquial que voy a decir, pero ahí parece que es donde va a torcer la puerca. ¿Por qué razón? Porque a final de cuentas, esas mismas empresas son las que financiaron a Trump.
Por eso le digo que para mí son muchas medidas efectistas nada más y que tienen sobre todo la intención no de combatir, no de terminar el narcotráfico, no, sino de o invadir México de cierta forma de manera suave o bien, justificarse ante las propias poblaciones y seguir con su intervencionismo en todos los países de una manera mucho más directa. Porque eso hay que decirlo claramente. Para los que me dicen que estoy enamorado de Trump, ahí les va, en el amor del día, el amor y la amistad. Todos los presidentes de Estados Unidos han sido intervencionistas, imperialistas, todos, todos. No nos vayamos tan atrás, de Reagan para acá, todos, unos más duros que otros, pero ninguno era, pero todos, más bien dicho, eran hipócritas, porque todos se justificaban con un aspecto diplomático, con discursos muy grandilocuentes, con discursos patrióticos, con discursos, por supuesto, de buena voluntad. Trump no es hipócrita. Trump no tiene filtro, ni él ni sus trumpistas. Trump dice abiertamente, todos me deben dinero y les voy a cobrar, ¿no? Trump dice, yo me voy a quedar con Gaza porque es una cuestión contractual. Trump dice, me voy a quedar con el canal de Panamá porque no quiero a los chinos y voy a mandar mi ejército. No digo que esté de acuerdo con Trump, ni mucho menos, pero a diferencia de los otros, Trump le valen gorro las leyes internacionales. Entonces, en ese marco, puedes esperar cualquier cosa de estas personas, porque ya no tienen un amarre que los lleve a pensar en algún momento que tienen que comportarse. ¿Sí me entiende? Que tienen que comportarse, que tienen que asumir una postura diplomática. Es eso lo que hemos estado dejando de lado en todos estos análisis. Muchas personas no nos sentamos a ver en realidad el papel, ¿no?, que tiene que ver las decisiones de Trump de alejarse de los organismos internacionales. No es solamente un asunto que pasa porque no tienen dinero, es un asunto que pasa para poder utilizar la fuerza cuando tengan que utilizarla sin decirle absolutamente nada a nadie, sin darle ningún tipo de justificación a nadie. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum, si les parece bien, precisamente en este marco en donde habla, ¿no? Y mire que mucha gente va a decir, está Sheinbaum está defendiendo a sus cárteles, Sheinbaum no quiere que se toquen a sus cárteles. No va por ahí. Simplemente lo que dice la doctora es muy cierto. Si se nombra para solucionar, es que, ¿sabe cuál es la diferencia? La doctora Sheinbaum sí está en la posición de que vamos a terminar con el narcotráfico. Vamos a terminar con el narco. Órale, vámonos a terminar con el narcotráfico. Y Estados Unidos no. Estados Unidos está en su rollo de agarras al narcotraficante y el narcotráfico yo lo sigo operando. Entonces, por eso es que la doctora Sheinbaum dice, bueno, pues sí, que los nombre a mí, que los nombren, ¿no? Por mí, ¿cuál es la bronca? Pero vámonos sobre las armerías, porque la doctora Sheinbaum sabe que solamente nombrarlos no cambia nada. Se siguen trayendo armas y lo único que hace es justificar la postura de los Estados Unidos. Vamos a escuchar, si les parece bien, qué fue lo que dijo la doctora Sheinbaum relacionado con este tema. Ahí les va. Sí, entiendo que tiene que pasar por el Senado de los Estados Unidos. Eso es lo primero. Ahora, podemos ir comentando algunos temas, ¿no?, que estamos trabajando. El primero, México tiene una demanda internacional contra fabricantes de armas y distribuidores de armas en Estados Unidos. Si llegaran a decretar a grupos de la delincuencia organizada como terroristas, pues tendríamos que ampliar la demanda en Estados Unidos. Porque entonces, como ya reconoció el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos, que el 74% de las armas de los grupos delictivos vienen de Estados Unidos, pues entonces, ¿cómo quedan las armadoras y las distribuidoras frente al decreto? Tal vez, no sé, los abogados lo están viendo, pero pueden ser cómplices. Entonces, es uno de los temas que estamos revisando. Y el otro que ayer lo platicábamos
es el fortalecimiento de nuestras normas frente pues a cualquier intromisión o cualquier venta de armas de un extranjero en nuestro país. A nosotros nos corresponde nuestra propia legislación. Entonces, lo que nosotros no vamos a aceptar nunca pues es la intromisión, el injerencismo, y siempre vamos a defender nuestra soberanía. Sí. Ahí tiene usted lo que dice la doctora Claudia Sheinbaum. Es lo que le digo. La doctora está en la tesitura de vamos a solucionar el problema. Vamos a solucionarlo. Estados Unidos no lo quiere solucionar. Estados Unidos quiere, ¿por qué lo va a solucionar si a ellos les conviene? Lo está utilizando y la doctora sabe bien que la mejor forma de enfrentarse a ese discurso es con un discurso coherente, un discurso que dice, bueno, hay que hacer esto también, ¿no? Porque de una u otra forma evidencias las carencias y huecos del de enfrente. Eso déjeme decirle algo. No estoy diciendo si lo hizo así la doctora o no, pero eso es una cuestión estructural. Cuando estás en los cursos de oratoria y de construcción narrativa, eso te enseñan. Lo que te enseñan es que cuando el de enfrente lanza un discurso maniqueo, un discurso efectista, un discurso que busca encerrarse solamente en un punto y vender ese punto, tu respuesta tiene que ser de una forma en que amplíes el espectro para evidenciar los huecos que tiene el discurso de enfrente, para que retomes el control de la discusión de quién sí quiere hacer las cosas y quién no las quiere hacer. Esa es parte de toda esta disputa narrativa. No, ahora, déjeme comentarle un punto. No solamente es México. No nos vayamos del otro lado porque ahí hay cada tema también con África y Asia. Hay un río de hierro de armas ilegales que fluye de Estados Unidos a México, América Central, ¿no? Esto ha provocado que la Patria Grande tenga una cantidad de homicidios brutal. Ajá. 47 de las 50 ciudades más violentas del mundo están en la Patria Grande, en América Latina. Miles huyen de la violencia en el Triángulo del Norte o han huido de Honduras, Salvador, Guatemala, llegan a Estados Unidos y ahí los emplean con salarios miserables, mano de obra barata, ¿no? En las empresas grandotas de muchos de los accionistas de las mismas armadoras. Mientras los migrantes viajan hacia el norte, las armas de origen norteamericano fluyen precisamente hacia el sur. Los centroamericanos se dirigen al norte para huir de la violencia ocasionada, en parte, ¿verdad?, por las armas de origen estadounidense. Entonces, la estrategia de Washington, en lugar de volver punitiva la migración, en lugar de agredir al migrante, tendría que ser atender las causas. Pero su estrategia pasa, ¿no?, por encarcelar al migrante, por expulsar al migrante, porque dice que están generando violencia, porque dice que están generando crimen, porque dice que están generando inseguridad, cuando realmente es su sistema financiero, pero sus armas, las que están generando todo eso en los países en donde se origina la migración. La solución parecería muy, muy obvia. ¿Por qué no la toman? Ya son dos temas. Mercado de las drogas, armas. ¿Por qué no los toman? Porque no les conviene. El tráfico de armas es realizado, sí, oficialmente, discurso no oficial, dice, por grupos criminales, por redes criminales transnacionales. Esas redes criminales transnacionales, perdón, pero sinceramente vamos a seguir creyendo que las dominaba el Mayo desde una cabaña en Sinaloa, desde una casa en la sierra de Sinaloa. Que de verdad las domina el Mencho que anda en Durango o anda en Michoacán. De verdad. ¿En serio vamos a seguir creyendo eso? Son redes transnacionales que manejan distribución, tráfico, lavado, diversos mecanismos. Son empresas criminales que requieren diferentes áreas de acción, expertise incluso, financiero, técnico, táctico, tecnológico. No son simplemente, ay, los cárteles, ¿no? O sea, hay mucho más en todo esto
hay una amplia variedad de delitos ligados al tráfico de armas. Hay un importante porcentaje de armas que sí es adquirido en Estados Unidos de forma legal y después traficado a través de la frontera con México. Existen muchas rutas, ¿eh? Muchas rutas. Hay unas muy complejas en el Caribe, en América del Sur, las cuales reciben menos atención, ¿no? Por ejemplo, las vías marítimas. Hay muy buenos reportajes de Ale Creil, de mi querido Jesús Bustamante, por ejemplo, quienes te planteaban, ¿no?, cómo operan en el mar también los narcos y sobre todo cómo trafican diversos aspectos. Y es que en el mar mucha gente, las armas se esconden en embarcaciones, son desmontadas, son mezcladas con mercancía legal, ¿no? Son prácticamente imposibles de detectar. ¿Por qué? Porque son enormes los contenedores, enormes. Pero entonces, si esto lo detectó un periodista, si esto lo detectó un estudio, si esto lo detectó un investigador, ¿por qué no lo detienes como país? ¿Por qué no llevas a cabo una estructura para poder desmontar esos contenedores? Porque los puertos entran y salen por la corrupción aduanera a la que nadie pela, de la que nadie habla. ¿Usted ha escuchado hablar a Trump de atacar la corrupción aduanera de los Estados Unidos? ¿Ha escuchado a Musk? ¿Ha escuchado al titular de defensa? A mí siempre se me escucha, se me hace un Peter Hegseth, me parece. ¿Ha escuchado a Waltz, el asesor en materia de seguridad? ¿Ha escuchado al nuevo fiscal? ¿Ha escuchado a la nueva titular de seguridad hablar de las aduanas en Estados Unidos? ¿Hablar de los puertos como tales? El puerto de Lázaro Cárdenas, en México, fue durante años controlado por el narcotráfico, por el cártel de Jalisco Nueva Generación. Ahí operaban sin problema, ¿eh? Entonces, los puertos juegan un papel determinante por la manera en cómo se opera a través de ellos. Hay un libro del maestro Roberto Saviano, que le recomiendo mucho, que se llama Cero Cero. Hicieron una serie de televisión, no está mala la serie, está buena, pero, híjole, el libro es 10 y la serie es 6, ¿no? Y no es mala serie. Échenle un libro al libro, échenle un ojo al libro. Estoy como los pelos de la lengua, bueno, échenle un ojo al libro. Y en donde te habla precisamente de cómo operan los narcos gringos, ajá, de cómo operan los empresarios gringos. Hay otro libro que se llama McMafia, muy bueno también, échale un ojo, en donde te hablan cómo operan las grandes cantidades de droga, de armas, de lavado de dinero, y en el caso concreto de los primeros, cómo se usan los puertos, cómo se manejan los puertos, cómo se manejan los contenedores, cómo hay espacios incluso adquiridos por grandes empresas transnacionales, marcas importantes, que nadie revisa nunca, literal, porque son empresas muy grandes, y que luego por ahí entra todo, porque resulta que los dueños están metidos en otras cosas, al ser empresas transnacionales. Por ejemplo, ¿no? Fíjese, los datos, entre 2007 y 2019, más de 179,000 armas de fuego fueron capturadas en México y 5 países centroamericanos. Fueron rastreadas hasta armerías, hasta fábricas de armas en Estados Unidos. Incluso, si no mal recuerdo, esto fue lo que derivó en la denuncia de la Cancillería de nuestro país, ¿no? Porque se calculó que más de 2 millones de armas cruzaron el Río Grande en la última década. 2 millones de armas. Carajo, ¿cómo detienes eso? Si estás armando a estos vatos. Y con armas con los cuales se pueden topar con quien quieras. Pero la pregunta es, ¿por qué lo permites? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué lo permitió Calderón? ¿Por qué lo permitió Peña? ¿Por qué no decían nada? Pues porque les convenía, vuelvo a lo mismo. Mire, no se pueden entender las dinámicas de este tráfico sin primero resaltar el rol de Estados Unidos. Punto. Aunque me digan que soy anti-yankee, lo que quieran. Tanto en el comercio legal como en el comercio ilegal de armas. Son armas fabricadas en Estados Unidos que alimentan la violencia en varias regiones. Ahí están los datos. En Haití, las Bahamas, 98% de las armas ilegales provienen de Estados Unidos. En Haití, que es un país destruido del que nadie hablamos y que Estados Unidos provocó su destrucción con un golpe de Estado, de un gobierno que no le convenía que estuviera ahí. ¿Por qué le importa un país empobrecido a Estados Unidos? ¿Para qué lo quiere controlar? Por las armas que entran y salen, por su ruta, por su ubicación geográfica.
para ese tipo de tráfico como las drogas y demás. México, 70% en la última década. 7 países de América Central, 50% en la última década. En Estados Unidos, en la última década, todos estos datos son de la última década, es asesinada con un arma cada 14 minutos una persona. Cada 14 minutos. Hay un tiroteo masivo cada 25 horas. Voy a cortar el tiempo, entre 2013 y 2018 se registraron 400 tiroteos en escuelas. Me quedé en 2018, es decir, esta cifra no está contabilizando lo que ha pasado desde hace 7 años. Estamos hablando de más de 250,000 personas heridas con un arma en los últimos 5 años. En la década a la que hacía referencia, bueno, en el tiempo de 2013-2018, retoma ahí, son 76,000 personas heridas por arma de fuego cada año en Estados Unidos. Y ahí le va el dato cañón. En una década, cada 18 horas hay un disparo involuntario en Estados Unidos. Hay un académico que es coautor de un gran trabajo que les recomiendo que se llama Tráfico de Armas y Violencia, de la Red Global al Reto de Seguridad Local. Es Eugenio Winehead, quien señala que hay que monitorear a los grupos de cabildeo, a los lobbies armamentísticos, del interés que empujan por las armas, de sus influencias en la legislación sobre las políticas de armas, políticas de seguridad en general. Y en Estados Unidos es un caso claro de los influyentes que son. Hay intereses que protegen a la industria de las armas y no a los intereses o demandas de la ciudadanía. Y es también ahí donde se meten los mercenarios, los que son ex agentes, ex titulares de la CIA, de la DEA, del ejército, ponen sus empresas y empiezan a ser rentados incluso para labores de seguridad privada. Y son los que tienen la posibilidad muchas veces de manejar y distribuir las armas y de contratarse incluso, para hacerse pasar como cárteles. Entonces, yo voy a hacer una declaración, que puede ser, ¿no? Muy polémica. Pero a ver, el problema de América Latina, en sí, de América Latina, y ahí meto a México, no es la droga. Ese es problema de Estados Unidos. Nuestro problema no es la droga. Nosotros no tenemos problemas de adicción de drogas. Tenemos adictos, sí, claro, pues es un problema social, pero no tenemos un problema al respecto. Ese es el problema de Estados Unidos. Nuestro problema es el tráfico de armas. Ese es nuestro problema, que enfrenta toda América Latina por culpa de Estados Unidos. Dejemos de hacerle la guerra a las drogas y hagámosle la guerra a las armas. Si realmente queremos reducir la violencia, dejemos de hablar de drogas y pongamos a las víctimas y a las armas que les hacen víctimas al centro. Necesitamos, ¿no? Decía mi querido Carlos Pérez Ricard en una frase muy clara, si no mal recuerdo, que se necesita que se debata al respecto, que se discuta precisamente al respecto. La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego, Explosivos, entre 2015 y 2019, dio a conocer que unas 27,000 armas de fuego incautadas en delitos sometidas a su rastreo de antecedentes, el 40% provenía de Estados Unidos y el resto de otras 39 países. ¿Qué le parece? ¿Sabe usted cuáles son las armas preferidas, por ejemplo, para las pandillas? En Salvador, donde todo mundo adora a Bukele, hablo de la MS-13 y la calle 18, que resultaron ser más peligrosas que los policías de Estados Unidos, por Dios. ¿Sabe usted cuáles son las pistolas de elección donde se cometen asesinatos y extorsiones en zonas urbanas? Por ejemplo, nada más para darnos cuenta. Bueno, AR-15 y AK-47 llegan de Estados Unidos y las compran directamente y llegan a El Salvador. Llegaron durante toda esta época de tanta violencia, en El Salvador. Resulta que esas pandillas que sometieron a la gente las armaba Estados Unidos. El mismo que creó a Nayib Bukele y su estructura de seguridad y sus carcelotas, que son un negociazo. ¿Ya vio la perversidad de todo esto? Las armas se originan en el mercado legal de armas de Estados Unidos. Es el más grande del mundo. El más grande. Estamos hablando de que hasta el año 2022, me faltan 2 años de datos, estaban hablando de más de 400 millones de armas en manos civiles.
Eso es lo que pone el mercado más grande del mundo de armas en manos civiles, más de 400 millones. Luego cruzan al mercado negro paralelo a través de 4 métodos principales. Uno, obviamente la venta privada. Dos, los testaferros, los enlaces, los que se acercan a diferentes personajes, muchos de ellos con antecedentes penales, ¿no? El robo de armerías, que va, es muy particular. Y también que hay quien compra las piezas y luego las arma. Es otra forma de hacerlo. Y lo que hacen los vendedores de estas armas es llevarlos a estados con leyes menos estrictas como Virginia, Georgia, a ciudades con leyes más estrictas como Washington, Nueva York, que están sufriendo un fuerte aumento de violencia armada. Y todo eso, e incluso llegan hasta el sur de nuestro país, ¿no? En camiones, en autos, recorren 3.000 kilómetros, imagínense. Hubo hace unos años un informe del centro Woodrow Wilson, muy polémico este centro, yo lo sé. No estoy diciendo que sea algo que tengamos que ver al 100, pero sí me llamó la atención este dato, porque el denominado Triángulo de la Muerte, porque así lo denominaron Estados Unidos, Honduras, El Salvador, Guatemala, ajá, que es una de las zonas, o era una de las zonas con mayor tasa de homicidios por armas en el planeta, ajá, este, en donde hay mucha corrupción, narco y demás, ajá, falta de atención, por cierto. Resulta que ahí fue el nicho de la venta de armas. Hicieron un negociazo las empresas norteamericanas en esa zona. Imagínense entonces, ¿no? Por eso le digo, el problema, si realmente quisiéramos cambiar todo esto, tendríamos que dejar de estar hablando nosotros de cómo vamos a combatir el fentanilo y hablar de cómo estamos teniendo que combatir el tráfico de armas.